La famosa ley de atracción nos llega por todos los lados, en las redes sociales últimamente, incluso la ciencia, la física cuántica, la espiritualidad, ¿no? Hay muchas teorías sobre esto y hoy quiero compartir con vosotros, a ver, cómo podemos desarrollar un tema para aclarar, ¿existe la ley de atracción? ¿No existe la ley de atracción? Y para ello me he querido acompañar, muy bien acompañado por una gran profesional a la que admiro mucho, profesional y personalmente, que tiene una trayectoria impresionante de trabajo y de experiencia. Rosalinda García desde México, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, José? Pues muy feliz, muy contenta de estar en este espacio. Ya no nos había tocado vernos por esta vía, pero nuevamente aquí a la orden, con mucha apertura y disposición, porque además el tema está muy bueno, muy padre, como decimos en México. Sí, la verdad es que durante los últimos años se ha hablado mucho. Está El Secreto, que es un libro que habla de esta ley de atracción. Hay libros, ya voy a empezar por lo que normalmente acabaríamos, que sería la bibliografía de este tema, pero hay un tema que me apasiona mucho, que es Deepak Chopra, tiene un libro que se llama Sincrodestino. Es muy interesante, Sincrodestino. Hay un libro también que se llama El juego de la vida y cómo jugarlo. Es de una mujer, es de una mujer creo que americana, no recuerdo, luego lo intento buscar y os lo digo. Y también hay otro libro muy bonito que habla de esto, que tiene el prólogo de Wayne Dyer, y es Pide y se te dará. Está descatalogado, pero lo podéis encontrar en electrónico y también lo podéis encontrar en audiolibro. Estos libros hablan mucho de cómo conectar, ¿no? Cómo decretamos y cómo se manifiesta. Es la manifestación. Nosotros somos creadores de realidad, pero no solo a nivel mental, sino también a nivel energético. Esto, ¿hasta qué punto, cómo podemos demostrar, cómo podemos hablar de esto para empezar a desarrollar y que quien nos esté escuchando pueda tener una idea de cómo funciona la ley de atracción? Pues mira, siempre ha habido muchísimo conflicto por el tema, sobre todo en los paradigmas científicos, para poder aceptar y asumir que existe algo que va más allá. Entonces, lo Ujú, primero que tenemos que entender también es que nuestra forma en el plano sutil, o sea, lo que no es tangible, lo que no está encarnado y que no podemos de alguna manera ver o a veces escuchar, se conecta con nosotros desde otro tipo de comunicación que es extrasensorial. ¿Y esto qué quiere decir? Que va más allá de lo físico, lo metafísico, que finalmente a nivel de vista o de oído o de olfato, nosotros podemos percibir algunas cosas, pero también es importante entender que el percibir a través de los sentidos, de los cinco sentidos, a nivel físico, a veces no solamente tiene una interpretación para la persona que sea directamente esto huele bien o esto huele mal, esto se siente rugoso, esto se siente liso, esto que veo es azul o esto que veo es morado. Siempre hay una interpretación más allá de las cosas, porque no solamente se queda en que sea eso y ya, ¿no? Sabemos que siempre tenemos doble connotación. El plano sensorial, la parte oculta, invisible ante los que quieren quedarse con una vista o con una percepción muy cortita en la vida, hace que se limiten a un panorama sumamente cuadrado, encasillado, en algo que no nos permite contactar con leyes que son superiores, que existen, que operan y que imperan a través del tiempo de la humanidad, se han detectado sin que podamos darle a veces ese sentido que los paradigmas oficiales como política, ciencia, economía y religión también nos marcan. ujú. Por lo tanto, el que más se va acercando y a conveniencia son los paradigmas religiosos, ¿no? Que dentro de todo esto, las ideas de las religiones son buenas dentro del contexto de aquellas religiones que buscan el bien, que buscan hacer el bien, que buscan el crecimiento espiritual de la persona. Sin embargo, quienes pueden desintegrar todo esto nuevamente son no el plano sutil, no el plano mental, no las verdaderas leyes que se rigen a través de un dios o de dioses, dependiendo la religión y la cultura, sino el ser humano que toma esa información y la cambia. Entonces vuelve a encasillar en un plano muy cuadradito, muy del mundo, cosas que no tienen nada que ver con nuestro poder interno, podemos hablar de esto, nuestra autopercepción, nuestra alma, espíritu, emociones, llámale esto conjunto
de todos los aspectos que pueden solo quedar en el plano de lo subjetivo para muchos que existen. Ujú, Entonces, este sería el principio de determinar que la ley de atracción no tiene mucho que ver con nuestro plano físico, ujú, tiene que ver con todas estas campos sutiles que también forman parte de nuestra existencia como individuos, pero que no tienen a veces en dónde pueden ubicar, por ejemplo, al alma, en dónde puedes ubicar cómo acontecen situaciones que son más allá de lo tangible. Las emociones, por ejemplo, José, tú sabes que ahora podemos medirlas a través de cambios fisiológicos y bioquímicos. Entonces, de la misma manera que está sucediendo que nuestro cuerpo físico tiene cambios por una emoción, que es algo que no tenemos físicamente, pero que sabemos que existe y que sucede, ¿qué pasa entonces cuando nosotros también nos podemos a pensar en esa atracción del plano de la energía? ujú, La energía cumple leyes, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y otra cosa más. A la energía no la puedes engañar y la energía en la correspondencia de frecuencia, vibración, llámale similitud, llámale incluso sincronicidad, va con el mismo tipo de energía. No puede estar la energía con algo en la incongruencia, aunque la boca pida y diga y parezca en actos que están relacionados con esto, ostentar un poder desde la ideología, la religión, el paradigma económico, lo que tú me digas. ¿Qué va a pasar si nuestras palabras no están correspondiendo con el verdadero sentir interno? Entonces, sí tiene un factor de importancia que la emoción que está sucediendo empieza a haber incongruencia entre lo que se dice, lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Y ahí es cuando generamos un nudo de todos los campos y todas las formas en las que existimos, por lo tanto nos anudamos y nada de lo que queremos se concreta. ¿Y qué es lo que estoy atrayendo? Situaciones caóticas, anudadas, confusas, incongruentes. Esa es la relación con todo lo que se va manifestando. Y a veces hay personas que dicen, pero ¿por qué a mí todo me pasa mal? Siempre he tenido una mala suerte y hago todo bien. Soy religioso, me concentro, he estado en las mejores religiones del mundo, ideologías espirituales. Me concentro en ser un buen cristiano, ¿no? Ya que es uno ujú. de los puntos que las personas mencionan. Pero si yo pago mis impuestos, pero si yo trabajo, pero si yo soy un esposo modelo, todo eso trata de justificar la incongruencia interna, que qué es lo que atrae eso, caos, aunque el caos es bueno de cierta manera, ¿no? Y qué es la otra parte, atraer entonces la generación de magnetismos, atracción, tal como es. Una persona que está bien congruente con todas sus formas de las que hablo de existencia, va a tener entonces el magnetismo, la seducción, va a penetrar en la mente de otros, va a tocar corazones, va a tener acceso a todos los bienes y dones del universo. Más o menos así. ¿Tú qué Ujú. piensas? Bueno, me parece un tema que en este podcast nos vamos a quedar cortísimos porque es tan amplio de poder desarrollar tantas áreas como tú bien has dicho. Hay una coherencia entre lo que se dice, se piensa, se hace y se es, ¿no? Que se expresa. O sea, no solo hay tres líneas, sino que hay una coherencia muy alineada, ¿no? El que tendríamos que ver si. Fíjate que los hinduistas o los orientales nos hablan del plano de los chakras, ese alineamiento que hay entre la corona, la intuición, la garganta, el corazón, el yo, la parte sexual y la parte raíz, ¿no? Que nos conlleva a todo ese alineamiento. Esa es la coherencia. Entonces, es difícil porque, claro, si queremos llevar a cabo este plano de esta ley, la coherencia sería lo más importante y la creencia. Yo puedo estar queriendo, deseando algo, yo quiero estar apostando por algo mucho, pero si no lo siento, si no lo pienso y si no lo respeto, ¿no? En todos los planos, aunque sea sutil, aunque sea inconsciente, aunque sea por el miedo, entonces voy a distorsionar esta frecuencia. Yo lo interpreto mucho como una frecuencia. Vamos a hablar, porque claro, yo estoy pensando en los ateos, en los agnósticos, en los que no creen en nada o en un dios o en una espiritualidad. ¿Cómo podemos hablar? Pero
estas personas, dentro que yo respeto cualquier ideología que puedan tener cualquier persona, porque están en su proceso de construirse, de conocerse y de llegar a su identidad y su creencia, hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? La atención de esto me llama es, vale, si no crees en Dios, porque a veces es las mensajes, o no creo en la energía, o no creo en algo, lo hacemos por si acaso, o a veces sí rezamos, a veces pedimos, o a veces rogamos, o creemos que las cosas no son por casualidad, o crees o no crees. Creo en el destino, no creo en el destino. Esto es complejo porque aquí viene esa incongruencia como personas que somos y seres humanos, que cada uno está en su desarrollo, que a veces cometemos. No me voy a meter en eso, lo dejo ahí sin desarrollar porque cada uno ya empiece a abrir un poco la mente a creo o no creo. No puedo creer a medias o creer solo cuando me conviene. Y ya no hablamos de Dios, vamos a hablar de la parte más científica, la física cuántica. Ha hecho varios experimentos, uno de ellos es la división de una partícula, llevarla al otro extremo. La Universidad de California de Física Cuántica hizo esto, llevarlo a Nueva Delhi y se estimulaba la parte dividida de esa misma partícula y la otra en tiempo real reaccionaba al estímulo. ¿Esto por qué se expresó? Es experimentos científicos de física cuántica, ¿vale? Estamos hablando de ciencia. Entonces, si hay una conexión tan mm, impactante entre una sola partícula dividida y podemos estar viendo que están conectadas incluso en la distancia, vamos a empezar a desarrollar esto, que la física cuántica es un campo que desarrolla mucho este pensamiento de la atracción, como lo que tú decías, energía. Pero energía no es solo materia, no es solo calor, no es solo frío, ni son reacciones solo químicas. También es la palabra, es energía, porque está hecha de energía. De hecho, la podemos percibir y la podemos sentir con nuestro... Nosotros solo podemos percibir aquello que es energía. ¿De acuerdo? Estamos diseñados como cuerpos energéticos a nivel físico, emocional, mental e incluso espiritual, evidentemente. Entonces, intelectualmente también es una energía. Nuestros átomos, nuestros electrones, nuestra comunicación. Desde aquí ya podemos empezar a desarrollar un pensamiento en que todo está unido porque formamos parte de un todo, de una creación. Vale, yo no estoy en Júpiter, pero forma parte de la galaxia, forma parte de la Vía Láctea, forma parte de mi sistema creador, que es lo que yo existo en la existencia, ¿no? Si partimos a más, los pensamientos son energía que se pueden medir y se miden, de hecho, en neurociencia y en muchas, incluso en el plano médico, a nivel de hercios, de imágenes, de escáner, que se pueden ver el movimiento que tenemos y cómo eso se efectúa, ¿no? Entonces, ¿qué es la ley de atracción? Digamos que mi sistema de activación reticular ascendente, que es un sistema que tenemos biológicamente en el cerebro para enfocarnos en algo, a partir de lo más básico es que cuando yo deseo obtener algo o tener algo, mi cerebro, digamos que es como obsesivo compulsivo, o sea, nuestro cerebro inconsciente tiene una parte de TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, y esta parte que está diseñada para la supervivencia, en nuestro inicio de origen de evolución, en el día de hoy, en la sociedad que vivimos, muchas veces nos obsesionamos sobre todo con lo que no debe pasar, con lo que voy a provocar en mí o con si puedo o no puedo. Desde aquí ya empiezo a hacer que mi mente se empiece a enfocar en las posibilidades o en las no posibilidades, de forma obsesiva, porque lo hace de forma automática y con un montón de patrones realmente fascinantes y muy complejos, pero a la vez muy sencillo de comprender si lo estudiamos un poco. La segunda parte, esto te pasa, Rosalinda, por preguntarme qué opino, es la emocional, ¿no? Esa sí que no se puede engañar, esa es la que más vemos, que el pensamiento lo tratamos de engañar, pero la emoción va a ser el reflejo de nuestra congruencia. Si hay miedo, es una respuesta emocional. Si hay amor, es una respuesta emocional y esa no se puede engañar. La podemos teatralizar, la podemos interpretar, pero no la podemos engañar porque es energía en estado puro que se puede medir a nivel también energético, de frecuencia, de electrones, químicamente se puede medir. Entonces, a partir de aquí lo que es que atraemos, entonces, claro, vendría la siguiente parte y es, ¿existe entonces el destino o todo lo que nosotros atraemos es porque lo hemos pensado o creado antes? Y aquí te dejo y te paso la pelota para no capitalizar el discurso, ¿no? Claro, pues mira, yo creo que todo lo que nos hemos cuestionado, si nos cuestionamos, como diría Jodorowsky, si hay duda, no hay duda. Ujú, Empezamos por ahí. correcto. Ajá. Hay algo muy interesante que respecto a una palabra que también está representando leyes universales,
que probablemente nos quedamos un poco cortos en comprender, pero fíjate muy bien, en la ley de armonía se habla de que todo aquello que se emite, acciona, reacciona y vuelve. Les debe sonar conocido, ¿ok? Ujú, Todo lo que se ataca se defiende, incluso en la naturaleza, en el cuerpo, en todo. Todo lo que se agrada se acepta, todo lo que genera una armonía de este tipo. Solo el amor puede transformar a las bestias en personas. Fíjate muy bien, es la frecuencia más alta. Solo la comprensión evita la destrucción, que ujú, es alta conciencia. Debemos manejar las situaciones y no ser manejados por ellas. Y el ejemplo es ser el mejor maestro. ujú, Esto sería todo un proceso de armonía. ¿Qué pasa si nosotros todo esto que acabo de mencionar le damos la espalda, lo hacemos al revés? Va a obedecer a la primera función que dice todo lo que acciona, reacciona y vuelve. Entonces, ¿de qué forma vuelve? Habrá personas que digan malestares psicológicos, físicos, relaciones con desconfianza, temor, distanciamiento de seres queridos, del apoyo, ¿no? Individualismo, egoísmo, incluso narcisismo, trastornos de la personalidad, soledad, tristeza, timidez, dificultad para socializar, conectar, traumas complejos, enfermedades en todos los niveles. Esto es la falta de armonía en el cuerpo y en la mente. Es como lo podemos ver. Pero cuando hay armonía, nos topamos con situaciones muy propensas al éxito en los seres humanos. El éxito no necesariamente tiene que representar altas cantidades de dinero, pero muchas veces se manifiesta también de esa manera, porque el impacto que tiene un efecto de armonía y de integración, tanto en el plano pienso, siento, hago, digo, ¿no? Todas las formas, nos están hablando de que estamos alineando eso que tú también mencionaste, los chakras, o sea, hay una línea que se conecta, que se va pasando por todos los puntos. Toda la representación de esto es que no cortamos la energía, que no engañamos a la energía, que no tratamos de desviarnos con caminos y trampas que nos hacemos a nosotros mismos, no a los demás. ujú, Entonces, desde ese punto de vista, las personas tienen que cuestionar cuál es el proceso de la incongruencia que me está llevando al malestar físico, psicológico, de todo tiempo, de toda forma, ¿no? Y luego tenemos una ley, José, que es la ley de correspondencia. Y te lo voy a poner, fíjate qué tan interesante esto. Toda situación es un aprendizaje. Empezamos por ahí. Lo hemos atraído para esta parte, ¿no? Yo atraigo los aprendizajes y a veces vienen con cargas que parecen no ser muy lindas. ujú, Toda circunstancia es generada por nosotros mismos. Es una ley total de esto. Somos responsables de ciertas situaciones. No hay ningún evento que no corresponda a quien lo vive. Sincrodestino, casualidad, causalidad. ¿De qué se trata? Enlazar el azar también, ¿no? Hay que ver esta parte. Las personas estamos ubicadas en el lugar que exactamente nos corresponde. Venimos a la vida con lo necesario para vivirla. Solo sucede lo que tiene que suceder. Solo damos o tenemos lo necesario y solo damos lo que tenemos. ujú, Entonces, si yo no correspondo a esta ley que se llama así de correspondencia, efectos, efectos negativos, malestares a la mitad de nuestra vida, ¿ok? Y empieza a provocarnos el tomar decisiones cuando estamos en una encrucijada, insatisfacción, dificultad para tener éxito en todo lo que se hace, disputas, falta de armonía, circunstancias de vida que nos dicen tienes que asumir tu propia vida, tus miedos, tus angustias y ahora los tienes que enfrentar. Entonces, estamos ante procesos que por más que nosotros queremos o no, o pensamos que no operan las leyes de la vida, el karma, que es la más conocida o la que más o menos ubica el colectivo, ¿no? En general, ¿qué te va a decir? Ah, el karma, si me porto mal, me pasa algo mal, ¿no? Conocen este tipo de cosas, pero lo saben. Las personas, hasta las más científicas, hasta las más agnósticas, hasta las más lo que me digas, tienen una forma de saber, quién sabe de dónde, que toda acción tiene una reacción y que habrá un efecto que es muy difícil de frenar, aunque te vayas a esconder a la última cueva del mundo. Si tú haces algo, viene una reacción y esa es la principal forma de detectar que estamos atrayendo a través de nuestras acciones, no de las del vecino. Es que nos tenemos que hacer cargo de nuestras propias palabras,
pensamientos, decisiones y todo lo que hacemos. Entonces, es muy complejo, evidentemente. eh, lo único que podríamos de alguna manera es tratar de empezar por abrir esta puerta y este panorama de identificación, que también para las cosas positivas, tu efecto karmático, dharmático, llámenle como ustedes quieran, es, pues yo me porté bien y un día me premió la vida. Eso lo hemos repetido muchas veces. Como yo he sido una buena persona, un buen estudiante, un buen esposo, una buena trabajadora, un día, después de ciertos esfuerzos, me di cuenta que me encontraba bien Mm. y llegó una recompensa que Claro. nos generamos nosotros, Ujú, pero que siempre decimos, ay, Dios o el universo me lo mandó, o la energía. ¿Qué pasa? La energía, el universo, la voz interna, eres tú mismo, porque de alguna manera tenemos que decidir, que encontrar y que asumir que somos una chispa de energía o del universo o de Dios, depende, el que quiera ser ateo que sea, pero les pongo las tres. ujú. Somos parte de eso, no nos podemos desconectar de eso. Claro, aquí la pregunta que más o menos nos vamos respondiendo, ¿no? Es muchas veces, claro, ¿y qué he hecho yo para recibir esto en esta vida? Que es como desproporcionado, ¿no? No hice nada Ujú. consciente ni inconscientemente en esta vida para merecer cosas que incluso muchas veces yo cuando he ido a algún retiro antiguamente budista se planteaba mucho este pensamiento y es por qué una persona recibe un sufrimiento tan grande o algo tan brutal cuando es niño y que no ha hecho nada para generar esto, ¿no? Entonces ahí entraríamos ya en temas mucho más complejos y que es difícil de debatir porque tienen que ver con el aprendizaje, con la creencia, con el karma más allá de esta vida, de la encarnación, pero no vamos a hablar tanto de esto porque eso sería un tema muy complejo y un debate muy amplio, sino que muchas veces esa es la responsabilidad porque yo elegí aceptar esto, por qué no puse límites, por qué tomé decisiones, ¿no? Tomé decisiones que esto está dentro de nuestro libre albedrío. Yo siempre comparo la diferencia entre el destino y el libre albedrío. El destino es aquello que inevitablemente va a pasar, lo podemos ver en las leyes físicas. Mañana llega un meteorito y ya llega millones de años o cientos de miles de años rotando por el universo y un día iba a impactar sí o sí porque físicamente incluso podríamos calcular la órbita. Sin embargo, ¿qué hacemos con ese impacto, ¿no? Que hemos hecho nosotros? ¿Qué haces con el suceso? Es una decisión propia. Y ahí está el libre albedrío y ahí está cómo enfocamos las cosas. Las cosas que más nos influyen son el miedo, prácticamente, la rabia, la ira. Es el descontrol de las emociones más intensas es lo que nos va a hacer tomar decisiones incoherentes o bajo el paraguas, al final, del miedo, que es la energía que más nos influye. Y ahí cuando tú vibras mucho en el miedo, digamos que atraes miedo, ¿no? De alguna forma estás temiendo y tu actitud, tus decisiones, tu indecisión, tu inseguridad genera que también los demás, igual que los perros huelen el miedo, digamos que los humanos también lo olemos y las situaciones. Si tú te montas a un coche con miedo y estás dudando si vas al carril derecho o al izquierdo, al final generas un accidente. Eso diríamos desde la parte más básica o cognitiva que podremos comprender. Eh, pero bueno, ¿cómo podemos cambiar esto? Es decir, ¿cómo podemos manifestar y poder creer? ¿Es posible o es mucho más difícil de lo que creemos? O sea, realmente hasta qué nivel esta ley de atracción, que es aquello que emites a la vida, te acaba volviendo, no siempre cuando tú quieres, sino cuando es el momento perfecto, porque digamos que el sistema o esto, digamos que funciona bajo una ley universal que es perfecta, aunque nosotros no lo veamos así, pero funciona con un manifiesto de entrelazado muy complejo que tendríamos que es muy complejo de comprender, incluso comprendiéndolo, creo que sigue siendo difícil de comprender, pero ¿qué podemos hacer nosotros para empezar a alinearnos? O sea, ¿qué acciones, ya has leído en algunas cosas, ¿no? O has visto o nos has estado manifestando algunas cosas que nos has explicado, pero ¿qué podemos hacer nosotros para empezar a atraer mejores cosas? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Yo creo que empezamos ahora a revisar lo que está materializado Mm, como primer punto, ¿no? El plano físico nos explica bastante bien qué es lo que hemos estado trayendo, o sea, lo que ya es tangible, lo que ya está sucediendo. ujú, Entonces, observen por favor su vida, conecten cómo se encuentran anímicamente, emocionalmente hoy, en este momento. Observen qué es lo que es proporcional y refleja en su economía, en sus relaciones personales,
en lo que ha sucedido con su carrera profesional, en lo que sucede con la armonía que exista entre ustedes y incluso hasta tu carro con el que te mueves, tu coche. ¿Qué pasa en tu casa? Toda esa parte te está dando elementos físicos que te hablan de lo que en su momento fue un presente que tú generaste con situaciones, palabras, emociones y acciones repetitivas que concretaron lo que en ese momento tú no veías venir, que ese era el futuro, y el futuro es hoy tu presente. Ujú, Entonces, creo que lo principal que nos va a dejar como aprendizaje revisar eso no es que nos dé miedo, no es recurrencias y regresiones sin sentido, es determinar, a ver, ¿qué palabras decías en ese momento? ¿Qué emociones tenías? ¿En qué parte te dejaste cegar o ser sordo? ¿O por qué caminaste por tal camino, tal cual, ¿no? Y entonces nos encontramos que vamos a analizar ese pasado con todas las incongruencias que nos tienen hoy en el resultado que estamos viviendo. ujú. Hoy, en este presente. Ahora, También ahora mismo. ujú, Perdona. Sí, yo iba a decir también, por qué no prestaste atención? O que también la falta de atención es una ujú, irresponsabilidad, porque al final, y esto creo que nos pasa mucho, ¿no? Estamos tan a otras cosas que muchas veces no es tan fácil prestar la atención a todo, cómo estás sintiendo, cómo estás actuando, qué estás haciendo, a quién dejas de hablar, a quién le dices, a quién le deseas, qué energía le pones, porque ya no es que esta persona ni te escuche, sino que tú emitiste un deseo, ¿no? Y es aquello, aquí en España decimos, si escupes hacia arriba te cae en la cara, ¿no? Y esto es una ley física. Y al final en la vida creo que muchas veces todos los que están aquí escuchándonos hoy pueden estar pensando, pues es verdad, más de una vez lo he podido comprobar en mis propias carnes, que yo he sentido esa manifestación, ¿no? Así que para mí lo más importante para ir concluyendo, porque me gustaría incluso que nos pudieran dejar comentarios cuando escuchéis este podcast o este vídeo y nos podéis decir, bueno, pues temas, qué dudas tenéis, qué es lo que gustaría que hablásemos. Para mí, para resumir, y ahora dejo que tú hagas el cierre de este resumen, podríamos decir que estar atentos, observar bien qué es lo que tengo, no dejarme llevar por el pensamiento destructivo, ni siquiera me gusta decir la palabra negativa, no creo en negativo y en positivo, pero sí un constructivo y un destructivo, que es cómo funciona la vida, que estoy recibiendo, y qué quiero. Si yo quiero en el futuro recibir cosas bellas, o cosas buenas o cosas constructivas, deberé tener esos tipos de pensamientos y de emociones concurrentemente, e incluso de mis palabras. Y mi final sería un poco aquella frase que decía Confucio creo que era, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras se convertirán en tus acciones se convertirán en tus decisiones en tus actos y tus actos se acabarán convirtiendo en tu destino. Entonces, incluso me salta uno, ¿no? El pensamiento en palabra y emoción, ¿no? En ambas. Así que muchas veces esto también es nuestro destino. Y esto lo dejo ahí porque es algo que no es mío, pero es así como popular y es muy interesante escucharlo y reflexionarlo, ¿no? Rosalinda, después de todo este análisis que creo que es muy interesante, ¿cómo te gustaría cerrar este espacio? Pues miren, me gustaría decirles que las leyes que el hombre ha generado son leyes que a veces tienen muchas variables y se rigen por diferentes paradigmas, pensamientos y personas que a través del tiempo han generado cambios, pero las leyes del universo y las leyes de atracción, esas son las que realmente respetan más, incluso si les gusta el paradigma científico, respetan más la física, se parecen mucho la energía y la materia se rigen bajo la misma ley de la física. Entonces, podemos desde estos dos opuestos que parecerían el intangible y el tangible, siempre se van a rozar y están unidos de la misma manera. Así que nosotros podemos acceder en ese campo a generar y atraer desde la energía y desde la materia, porque lo que es energético se materializa. Ujú. Bueno, pues ya sabéis, vivimos en un plano en el que hay energía, como por ejemplo las ondas del wifi o del Bluetooth, que no las vemos, pero existen y sabemos que existen porque llegan. Vamos a pensar que todas esas ondas están ahí, que las hemos emitido como nuestro wifi o Bluetooth, que es nuestro pensamiento y Mm, nuestra emoción, a través de materializar lo que se acaba materializando y lo acabamos viendo en un resultado real.
Como siempre, Rosalinda, lo podéis seguir en sus redes, súper interesante todo como morfopsicóloga, psicóloga clínica, terapeuta y persona del mundo del desarrollo personal y de la evolución y también espiritual, que es otra parte muy importante. Gracias por ayudarnos a difundir este tema y espero que todos los que hayáis podido escucharnos os haga reflexionar. Muchas gracias, José. Gracias a todos. Saludos en Hasta todo el pronto. mundo. Hasta Chao. pronto.